Hola, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de proporciones. Antes de eso, recordemos que una razón básicamente lo que hace es comparar dos cantidades. Cuando, por ejemplo, comparamos el número de camionetas al número de taxis, estas son parte de una proporción, ya que las camionetas son parte de los automóviles de una ciudad y los taxis son parte de los automóviles de esa misma ciudad. Es decir, esas dos razones están relacionadas con un solo conjunto que serían los automóviles de la ciudad. Resolvamos esta pregunta. Nos dicen, ¿cuál de estas no es parte de una proporción? En este caso tenemos 3 a 6, hay 3 camionetas por 3 taxis. 2 a 4, hay 2 camionetas por 4 taxis. Y 3 a 7, en este caso tenemos 3 camionetas y 5 taxis y un barco. El barco no hace parte del conjunto de los automóviles, razón por la cual la pregunta C sería la respuesta correcta, ¿sí? Ya que nos preguntan que cuál de estas no es parte de una proporción. Continuemos. Miremos la definición de proporciones. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Así, la proporción entre las razones AB y CD con B distinto de 0 y D distinto de 0, estas dos condiciones son muy importantes. En este caso, el denominador B y el denominador D tienen que ser diferentes de 0, que de lo contrario la razón perdería sentido. Se escribe A sobre B igual a C sobre D o A 2 puntos B de la forma pues como se expresa, y se lee A es AB como C es AD. En la proporción AB igual a C sobre D, los términos A y D se denominan extremos y los términos B y C se denominan medios. Veamos un primer ejemplo. Tenemos que un saco de maíz pesa 10 kilogramos, 2 sacos de maíz pesan 20 kilogramos y 3 sacos de maíz pesan 30 kilogramos. ¿Cuánto pesan 4 sacos y 5 sacos y 6 sacos y 10 sacos? Entonces, debemos tener en cuenta lo siguiente. En este ejemplo tenemos dos magnitudes que son el número de sacos de maíz y el peso de los sacos. Entre ambas existe una relación de proporcionalidad. Cuanto más sacos sean, más pesarán. Este ejemplo lo podemos expresar mediante una tabla llamada tabla de proporcionalidad, donde vamos a relacionar las dos magnitudes de las que venimos hablando, que son el número de sacos de maíz y el peso de los sacos. De la información inicial que nos da el problema, tenemos que un saco pesa 10 kilogramos, 2 pesan 20, 3 pesan 30 y podemos continuar sucesivamente teniendo en cuenta que estas dos magnitudes son proporcionales. Entonces 4 sacos pesan 40 kilogramos, 5 sacos pesan 50 kilogramos, 6 pesan 60 y así sucesivamente. Miremos algunas particularidades que tiene esta tabla. Si hacemos la división entre el número de sacos y el peso, obtenemos siempre el mismo resultado, 0,1. ¿Sí? Ustedes pueden tomar una calculadora y verificarlo. De donde podemos decir
que 1 sobre 10 es igual a 2 sobre 20, es igual a 3 sobre 30, igual a 4 sobre 40, así sucesivamente, igual a 10 sobre 100, y eso es igual a 0,1. Ese número 0,1, que en este caso nos da la división entre el número de sacos y el peso en kilogramos, es un valor constante. ¿Por qué es constante? Porque todas las divisiones nos dieron como resultado el mismo número, 0,1. ¿Sí? Entonces, además de que es constante, es el mismo en todas las proporciones. Ese número constante 0,1 se conoce con el nombre de constante de proporcionalidad. Es un número muy importante cuando estamos trabajando proporciones y proporcionalidad, que lo veremos más adelante. Veamos las propiedades de las proporciones. Las propiedades básicamente tenemos dos. La primera nos dice que la suma de los antecedentes dividida entre la suma de los consecuentes es igual a la constante de proporcionalidad. Eso matemáticamente se puede escribir como se muestra. Y la segunda propiedad nos dice que en una proporción el producto de extremos es igual al producto de medios. Esta segunda propiedad la utilizamos mucho en la solución de ejercicios donde se involucran proporciones. Es fundamental esta segunda propiedad. No debemos perder de vista el concepto de fracciones equivalentes y los productos cruzados. Matemáticamente, esa segunda propiedad se representa como se muestra a continuación. A sobre B igual a C sobre D. Entonces tenemos que A por D es igual a B por C. Veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a recordar un poco los conceptos sobre razones para luego iniciar a resolver problemas con proporciones. Entonces aquí se presenta un segmento AB que está dividido por un punto P. Después de que se hace esa división, se obtiene que la razón AP es APB 7 como 7 es A8. ¿Sí? Y nos preguntan por cuál es la razón de AP a AB. Solución. Entonces la razón AP a AB es igual a 7 sobre 15. 7 es a 15. Ahora, ¿de dónde apareció ese 7 y de dónde aparece ese 15? Veamos. Como están hablando de la razón entre el segmento AP al segmento AB, miremos que AB es la totalidad del segmento y AP es una partecita que en la razón inicial nos están diciendo que es 7. Es decir, la distancia que hay de A, del punto A al punto P, es 7 unidades. Y la razón que hay del punto A al punto B es 15. ¿De dónde aparece cada uno de estos dos números? AP nos lo dan al principio, que es 7, ¿sí? Y PB sería el resto, que es 8. Si sumamos esos dos números, ¿sí? Tenemos 7 y 8, tenemos como resultado 15. ¿Sí? Es decir, el segmento AB que se dividió en AP
la distancia que hay de A a P es 7, la distancia que hay de P a B es 8. Como directamente no nos dieron la distancia que hay de A a B, la obtenemos sumando los dos segmentos, que sería en este caso el segmento púrpura y el segmento azul. 7 más 8 nos da como resultado 15. Y de ahí obtendríamos el 15 de la razón AP es AB. Espero que lo hayan entendido. Pasemos al ejemplo número 3. El problema es similar al anterior. Tenemos el punto P que divide el segmento AB. Nos dan la razón AP es AB. Entonces, AP es AB. Nos dicen que AP es 7 y que AB son 11 unidades. Nos preguntan por la razón. AP es APB. PB no lo conocemos, ¿sí? Tenemos que la razón APB es de 7 a 4. Pero ¿de dónde sale ese 4? Ese 4 sale de la siguiente operación. Como sabemos que el segmento AB mide 11 unidades y que el segmento AP mide 7, para conocer cuánto mide el segmento PB, lo que hacemos es restar del total, que es 11, restarle 7, que sería una de las partes del segmento total. Entonces tendríamos 11 menos 7, nos da como resultado 4. Y 4 sería la distancia que es del punto P al punto B. Ejemplo 4. En un grupo hay 4 niños por cada 11 niñas. ¿Cuántos niños hay si hay 55 niñas? Solución. Entonces vamos a plantear la proporción que representa el problema que se plantea. En este caso tenemos 4 sobre 11 igual a x sobre 55. Veamos el porqué de cada una de esas razones. Dicen que en un grupo hay 4 niños por cada 11 niñas. Entonces tenemos 4 es a 11. Como x, que es el número de niños que desconocemos, es a 55, que son las niñas. Para resolver esta proporción, entonces podemos aplicar el concepto de fracciones equivalentes, ¿sí? Para yo tener una fracción equivalente a otra, lo que hago es multiplicar tanto el numerador como el denominador por una misma cifra. En este caso, ¿qué cifra necesito? Necesito un número que multiplicado por 11 me dé como resultado 55. Ese número es 5. Si hacemos 11 por 5, tenemos como resultado 55. Lo que quiere decir que tanto el numerador como el denominador lo debo multiplicar por 5. Multiplicando 5 por 4, entonces obtendríamos que x es igual a 20. Entonces, cuando en el grupo hay 55 niñas, tenemos 20 niños. Y ahí estaría resuelto el problema. Veamos el ejemplo número 5. En un grupo hay 12 niños por cada 5 niñas. ¿Cuántos niños hay si hay 51 estudiantes en total? Solución. Planteemos entonces la razón que representa el problema dado. Tendríamos 12 sobre 17 igual a x sobre 51. Me imagino que se preguntaran de dónde aparece 17. Es muy importante tener en cuenta qué cosas relacionamos con qué cosas, ¿sí? La pregunta nos da la posibilidad de relacionar el número de niños que hay sobre el total de estudiantes, ¿sí? Nos dice de hecho que el total de estudiantes son 51. Entonces yo no podría relacionar niños con niñas en una razón y niños y el total de estudiantes en la otra.
como debo relacionar es niños con total de estudiantes, entonces del primer enunciado yo puedo sacar el total de estudiantes que hay en esa razón. Tendríamos 12 niños por un lado y 5 niñas por otro. Si sumamos esos dos números, obtendríamos el 17, que sería el total de niños y niñas que hay en ese grupo. Por eso nos queda 12 sobre 17 igual a x sobre 51. Bueno, vamos a aplicar el concepto de fracción equivalente para encontrar el valor de x. Entonces debemos buscar un número que multiplicado por 17 nos dé como resultado 51. Y ese número lo vamos a utilizar tanto para el numerador como para el denominador. En este caso ese número es 3. Multiplicando, entonces obtenemos que x es igual a 36. Entonces tenemos que en el grupo hay 51 estudiantes y de esos 51, 36 son niños. Veamos el ejemplo número 6. El ejemplo 6 dice lo siguiente. Alberto gastó 30.480 pesos para comprar 6 láminas. ¿Cuánto debe gastar si él quiere comprar 7 láminas? Aquí pues tendríamos que aclarar que las láminas tienen el mismo precio. Solución. Planteamos entonces nuestra razón. Sería 30.480 sobre 6 es igual a x sobre 7. Miremos que esta proporción ya no es fácil utilizar fracciones equivalentes para hallar el valor de x. Entonces lo que hacemos es despejar la variable, la incógnita x. Y en ese caso tenemos lo siguiente, que cuando estamos despejando variables, aplicamos las operaciones inversas. Entonces, la operación inversa de la multiplicación es la división. La operación inversa de la división es la multiplicación. En este caso, como ese 7 que está acompañando a la x está dividiendo, lo debemos pasar a multiplicar. Y nos quedaría entonces que x igual a 30.480 por 7 dividido entre 6. Haciendo estas operaciones tenemos que x es igual a 35.560. Entonces Alberto debe gastar 35.560 pesos para comprar las 7 láminas. Veamos un ejemplo 7. Entonces nos dicen lo siguiente. Andrés gastó 20.600 pesos para comprar 4 paquetes de láminas de fútbol. David gastó 46.350 en sus láminas de fútbol. Si cada paquete cuesta lo mismo, ¿cuántos paquetes compró David? Solución. Entonces aquí nuevamente podemos aplicar, plantear una proporción. Sería la siguiente. 4 paquetes es a 20.600, ¿sí? Es la información que tenemos de Andrés. Andrés compró 4 paquetes y los 4 le costaron 20.600. Y esto es igual al número de paquetes que compró David sobre 46.350. Bueno, despejando entonces la x, tenemos que x es igual a 4 por 46.350 sobre 20.600. Aquí, igual que en el ejemplo anterior, 46.350 está dividiendo, entonces lo pasamos a multiplicar. De la multiplicación entre 46.350 por 4 dividido entre 20.600, tenemos que esto es igual a 9. Lo que quiere decir que David compró 9 paquetes de láminas. Y ahí tendríamos resuelto el ejemplo. Por último, se plantean los siguientes ejercicios, los cuales ustedes deben resolver y entregar en la clase. Muchas gracias por su atención
espero que el video les haya dado herramientas suficientes para resolver los ejercicios.